Amigos míos, en esta conversación de hoy quiero poner a nuestra reflexión una verdad de fe y a su vez imprecisa y difícil, por otra parte muy real. Es el dogma del pecado original. El pecado original se refiere a distintas realidades. Uno que en el origen de la historia de la humanidad hay un pecado, un rechazo de Dios y de su plan, un separarse de Él, un volverse el hombre como centro, y que distorsiona toda la historia y toda la existencia humana, y del cual de algún modo nacemos participando, no como un pecado que hagamos personalmente, pero nacemos todos con ese rechazo de Dios, damos ser salvados, que se nos devuelva la gracia, y además deja como consecuencia un cierto desorden, aún nosotros perdonados y agraciados por el bautismo, por lo tanto dejando de tener el rechazo y la ruptura de Dios con el que nacemos y recibida la adopción filial, sin embargo quedan consecuencias del pecado, que es esa cierta desorientación, atracción desordenada, que además se combina, por decirlo de alguna forma, con la acumulación del pecado en la humanidad. O sea, que no es, ni nacemos totalmente inocentes, o sea, nacemos desordenados, ni tenemos nuestra libertad totalmente libre, me parece una redundancia, nuestra libertad necesita continuamente ser ayudada porque tiende a desviarse, tiende a poner como fin lo secundario y a quitar el fin que es la gloria de Dios y el amor a Dios y la obediencia a sus mandatos. Tiende. No dejamos de ser libres, no deja de haber un punto en el cual podemos, pero de verdad, y así enseña la fe católica, ¿no? Nadie puede. Podemos ir rechazando, digamos, cada tentación, pero no el conjunto. Y no porque nos empujen de fuera, porque por nuestra debilidad, porque no tenemos la prontitud, fácilmente caemos en el pecado. Y ya digo, está después toda la maraña de los pecados humanos y de la desviación social, de lo que se nos muestra, de lo que parece como normal. Todo ello forma parte del pecado original y de las consecuencias y de la trama del pecado en que está sumergida la humanidad y en que está también de algún modo limitado, desorientada, mal conducida la libertad humana. ¿Y por qué traigo esto? A ver, primero porque esto tiene como contracara, más bien sería la verdadera luz, que necesitamos ser salvados, y diría yo como en dos niveles. Uno en cuanto a perdón, en cuanto a gracia que nos une a Dios, que recibimos en el bautismo, y bueno, y que perdemos con el pecado mortal y necesitamos pedirle a Dios que nos vuelva a introducir. Y la otra forma que necesitamos la gracia de Dios es que no podemos mantenernos en la virtud, no podemos mantenernos sí en el auxilio de la atracción del espíritu porque el corazón se desordena. Y de ahí la humildad cristiana de pedir continuamente el auxilio de Dios, como dice una oración muy conocida, ¿no? Que el Señor todas nuestras acciones las prevenga con su gracia, las sostenga con su gracia y las lleve a término con su gracia. O sea, nuestra libertad necesita ser liberada, potenciada, para ser plenamente libre para el bien, digo, que es el amor de Dios y la conducción según sus mandatos en el amor al prójimo. Y digo, ¿por qué traigo ello? Porque quisiera, no voy a hacer una observación general, pero bajar la mirada más honda, por ejemplo, estamos en distintas situaciones de guerra, algunas muy clamorosas, porque además nos mantienen la información, como es la invasión rusa a Ucrania, la violencia
los muertos, la huida, en fin, por supuesto, la defensa del que ha sido invadido, pero que también continuamente tiene que cuidarse porque también cae. La defensa tiene una proporción. Acabamos están todas las informaciones, de ver esa terrible invasión, agresión de Hamas en Israel, la muerte de niños pequeños, los rehenes, en fin, una cosa violentísima y durísima, terrible. Y al mismo tiempo también una respuesta, un derecho de defensa, que siempre lo hay, pero también con muertes de civiles terribles. No hay que ocultarla. Y que no nos obliguen a elegir uno contra el otro, eso que se lo hagan los políticos. Cada cosa tiene su propia bien, su propia explicación, pero en parte es, claro, ¿por qué tiene que haber derecho a matar en defensa? Que lo hay. Y bueno, porque hay un mundo de pecado en el cual hay agresión. Si viviéramos en total armonía, no lo habría. Así que yo no quiero entrar en la dimensión política. Por otra parte, no quiero olvidar que hay una multitud de guerras en este momento en el mundo. Las de África yo me pierdo en ellas porque no conozco bien la geografía. Continuamente hay países en uno que me acuerdo siempre es Sudán del Sur, pero también en Nigeria, y secuestran a los cristianos, y se matan a nosotros, hay en Asia. Así que digo, de verdad, bueno, hay violencia, al menos la narco en América Latina, pero además hay violencias enormes en Nicaragua en este momento, con una opresión y persecución de sacerdotes. O sea que la violencia, y estoy hablando de esa, tenemos también, ni que hablar, toda la violencia, más en chicos porque son menos personas. Tenemos todo este caso que es más que público de prostitución de menores y pago. Realmente la humanidad está inmersa en el pecado. Repito, no justifica el acto, no entro en la complejidad de cada uno, sino en la realidad del reconocimiento. No es que la humanidad tiene que volver al buen salvaje con el estilo de Rousseau, porque no existe eso, pero justamente esta herida desde su origen necesita ser salvada, no es solamente con ser lo natural, porque lo que llamamos lo natural, lo que nos sale tiene mucha violencia, mucha mentira, no hablamos todo en el orden, en la sexualidad, que además que quiere imponer como normal y como bueno, desde el adulterio en adelante, todo, la fornicación y todas las distintas formas y de desviaciones. Así que y la necesidad de ser perdonados, de ser restaurados y de ser sostenidos. Y también la necesidad de la oración, aunque parezca lo que para la mentalidad moderna como inútil. El patriarca de Jerusalén, de los latinos, invita a jornadas de ayuno y oración, porque solamente con la gracia de Dios que convierta los corazones, que saque de la violencia interior y de los intereses propios, puede venir un momento de paz. Nunca la definitiva, porque eso realmente es para la segunda venida de Cristo, que instaure definitivamente el reino de Dios. Pero mientras reina en la medida en que hay ese abrirse a la gracia. Entonces digo, esta lectura más honda, así que más compleja, de otro nivel. Uno es decir, bueno, la bala mata porque produce esto, otro es, hay quien la tira, otro es el odio que lo provoca, son como niveles de mirar, otros son las reflexiones políticas, las históricas, y otro es la última, si quieren, la última hondura. Estamos llamados a ser imagen de Dios, pero nacemos heridos por el pecado original y además por la maraña de pecados de los hombres que pone como normal y que incita. Y necesitamos ser salvos. Y solamente es el único Salvador, el único nombre es Cristo Jesús.
que se nos dio para que el Padre nos agracie con el perdón. Sin perdón no hay salida, pero también para la conversión y nos sostenga en la lucha contra el pecado. Como dice la carta a los hebreos, exhortándolos a esa comunidad, ustedes no han llegado todavía a la sangre en la lucha contra el pecado. Y de algún modo hay que llegar a la sangre. No solamente el mártir, así que muere por la confesión de Cristo, de algún modo hay que llegar a deshacerse uno mismo en la lucha con el pecado. Y solamente es posible con la libertad de la fe y de la gracia de Dios. Quiere el Señor concedérnosla y quiere el Señor también darnos la mirada esperanzadora siempre, o más bien de esperanza, porque Cristo ha vencido el pecado y la muerte, y a Él acudimos, y en Él esperamos que realmente nos rescate a cada uno, a todo el pueblo cristiano y a la humanidad entera. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.